Bueno, vamos a continuar con la segunda sesión y vamos a ver con información que fueron sacadas en los años 60, 70. Pero como la depredación también tiene sus escalas, en los 80s, 90s se amplió a buscar otro tipo de objetos de valor cultural y hicieron esta cantidad de más de 150 saqueos. Y es una de las ciudades es la tercera ciudad más grande del noreste de Petén. Está Mirador, que es de otra etapa cultural, pero en densidad la más grande del cuadrante. Le sigue Tikal y la tercera, hasta ahora conocida, es Naranjo. Aquí hay una sección, aquí está el bajo, norte siempre arriba. Aquí hay un espacio que se inunda, que se conecta con el río Jolmul, más adelante, y el río Jolmul al mar Caribe. Y por esa conexión podía llegarse a Nacún y a Tikal. Y tiene una particularidad acá. Hay un pequeño canal de más de 150 metros, que lo vamos a ver en otra, que pareciera ser un muro defensivo de la ciudad. Y tiene el plano que se hizo, tiene más de 70 hectáreas y tiene una particularidad, aquí está el área que se inunda, esta parte plana, y es una parte plana hecha por el hombre. Ahí excavaron los arqueólogos y hay metros de lodo sacado de aquí para nivelar esto. Aquí, y otra parte que es colinas. Por ejemplo, aquí hay un drenaje natural, aquí hay un estanque, aquí hay un drenaje interno que da acá y sigue con la pendiente natural del terreno. Se mira mejor. Aquí está el canal, por un lado con un bordo, el bajo. Esta plaza, que es la plaza oeste baja, se calcularon en base al Neufeld, 100.000 personas pueden caber ahí. Eso no quiere decir que haya vivido 100.000 personas en Naranjo, pero su plaza más grande tenía la capacidad de convocar a 100.000 personas paradas. Y viendo la composición, cómo se maneja el espacio libre con el espacio sólido, comentamos esta plaza oeste baja. Después hay un brazo que sube un poco más, llega a la plaza central, que es un elemento solar con una pirámide en medio, el edificio al este. Después sigue otras plazas, aquí hay grupos triádicos por aquí, por acá. El palacio, que no está precisamente al sur de la plaza, pero está dentro de este esquema con una monumental pirámide acá, con mascarones aquí, gigante. Pero la parte final está acá, con un grupo triádico en plaza monumental, con una escalinata. Es el espacio libre más alto y más pequeño, y de aquí a hay 30 metros de altura, o sea que es como una especie de cascada que va con un remate como el templo 4 de Tikal. Aquí lo tiene al este. Aquí hay una escalinata, hay 2 filas de estelas. O sea que este es un recorrido sagrado que comunica esta parte. Incluso Mahler
que llega aquí en 1905 y esto había estado en Tikal, comenta que este edificio lo compara con el Templo 4, la misma función de límite o barrera de la ciudad, del espacio sagrado. Y actualmente, por su monumentalidad, tiene relativamente poca arquitectura visible. Tenía como 5 espacios de muros, un edificio, el famoso de las escalinatas, con inscripciones, con bóvedas, que vamos a ver más adelante, que es este. Este es el edificio que está al centro de la Plaza Central, que es un edificio de conmemoración solar, pero tiene transformaciones. Vimos en el esquema aquel de la plaza con el edificio al centro, él está en el centro, pero ahora tiene un edificio de 2 niveles que rompe el espacio, digamos, como que esa parte también es la más antigua de la ciudad, como que la función de observatorio solar deja de ser predominante en la última fase y lo convierten en un edificio emblemático. Incluso tiene 4 fachadas, que es un indicador de rango en la estratigrafía del espacio. Esta es una fachada. Fue restaurado el año pasado por un estudiante. Este es, bueno, la base en 4 fachadas. Aquí tenía un arranque de crestería. Mahler hizo dibujos de aquí y supone que hay un segundo piso que no fue encontrado. Este es un esquema de la planta. Aquí está la parte para acá, aquí está el astronómico. El palacio está aquí. Y este es un efecto, tenía arquitectura en peligro, pero no fue trabajado por el gobierno alemán por concentrarnos un poco más en Nacum. Pero la arqueóloga que quedó a cargo del proyecto, la arqueóloga Vilma Fialco, consiguió fondos de la Embajada de Estados Unidos y World Monetary Fund. Entonces restauraron este edificio, encontraron patolis en el piso y lo prepararon para que estuviera, digamos, el visitante que no tiene el ojo entrenado puede ver la ciudad, ese recorrido simbólico, pero lo podemos ver nosotros que tenemos ya el ojo acostumbrado, pero una persona que llega, que no está entrenada, es difícil ver. Entonces, como había arquitectura que se estaba cayendo, se decidió con ese fondo adicional, una donación, restaurar el edificio, o partes del proceso. Aquí se decidió tener una cubierta protectora permanente, aunque es reversible, pero ese fue el criterio que asumieron. Y en parte para proteger esas superficies con grafitos y esgrafiados en la pared, en el piso. Y hay diferentes etapas de la arquitectura que, como vemos, es gigantesca, pero poca para la cantidad de edificios y el tamaño de la ciudad. Este es un muro que estaba viendo al Cibal, al bajo. Es una acrópolis. Y esta es la fachada que presentaba, por decir, la ciudad al bajo, digamos, una muralla. En la misma pared. Este es la Acrópolis central, donde está el palacio. Tiene, curiosamente, casi la misma tamaño, de 130 por 150, no es exactamente igual, pero muy parecido. Pero este edificio tiene una particularidad. Aquí hay 5 patios. En Nacún dijimos que habían 16, pero aquí el edificio central y dominante que está aquí atrás es tan grande y tiene fachadas en los 4 lados con terrazas que absorbe todo el espacio útil posible de ese sistema de barreras, de pasar un patio a otro. Aquí tiene un patio central que da a la plaza y 2 laterales. Y de ahí son terrazas
con edificios. Y el edificio que no está, pues perdón, este es del anterior. Estas son las liberaciones. Aquí está, enfrente está la plaza, la terraza, la plaza de la Acrópolis, una entrada aquí con un extraño que es poco común, dos entradas generalmente les gusta una o tres, que está al igual que se recuerdan en Nacún, que hay un edificio que está frente a la escalinata. Aquí existe lo mismo, aquí está atrás la escalinata que llega a la parte superior. Este es un pasillo que comunica un patio con otro. Este es un patio lateral, el patio norte, con distintas modificaciones. Ustedes pueden ver esta. Aquí se mira mejor. ¿Qué era lo que comentaba el doctor Siller? Que empieza a haber una densidad, no se quieren salir de ahí, entonces empiezan a modificar y transformar los espacios interiores. Aquí es un buen ejemplo, esta es una parte de un edificio y esta es de otra. De las pocas paredes originales que quedaban en Naranjo, en el patio este de la Acrópolis Central, una serie de habitaciones una tras otra. También pueden ver la diferencia de altura que tienen, están elevados 20 metros, ¿no? Y se mira mejor. ¿Se recuerdan que hablamos de la plaza oeste baja? Esta es la plaza que va subiendo. Llega a la plaza central y miren la altura que tiene y aquí está la vivienda. Y aquí está el montículo que sigue subiendo a donde está la residencia principal. Otro ejemplo de muro. Aquí hay una cornisa con gota y con pintura aquí. Seguramente esta pared estuvo, bueno, sabíamos que estaba pintada, pero este haber tenido pintura, el tipo de pintura, que hay un mejor detalle, lástima que no se mira muy bien. Este es parte del campamento donde experimentamos. Aquí hicimos cada campamento en Yaxchá, Nacún y Naranjo tiene un espacio para hamacas, para que los arqueólogos puedan descansar de su hora de trabajo, y en cada uno hicimos una tecnología distinta. Este es el tercero. Todos son construidos en 2 pisos, porque en la parte de abajo está la parte de laboratorio o de dibujo. Está sellado con malla para poder trabajar, y encima lo usamos para colgar hamacas. Pero este tiene un sistema de losa que se usó en el posclásico y pedazos de tronco y mezcla, nada de cementos. Y en cada campamento experimentamos un sistema distinto. Sistema tradicional. Otro detalle. Ya se terminó. Comenta un poquito, Juan. El sitio cuando lo visitamos en el 87, no sé, volvimos en alguna otra ocasión 2 o 3 veces. En el 87, ahora que revisamos las fotografías, era un sitio muy difícil, todo saqueado, lleno de pozos de saqueo, estelas rotas, algunas protegidas pero tiradas, y era muy difícil ver arquitectura. Se podían recorrer estos sitios, o sea, la secuencia procesional entre la selva, pero estaba muy enmontado, también con vegetación muy baja, no los árboles, y era difícil tener un poco la idea del espacio y del conjunto. Quizás cuando se fue limpiando en otras visitas, esos andadores nos permitía ver más esa conexión de secuencias de plazas y de calzadas, pero la arquitectura, yo creo que hasta estas últimas temporadas es que estamos identificándola, porque no habían sido trabajados, eran rellenos y derrumbes. Ahora en los trabajos que pudimos revisar en marzo, no había una interpretación clara de algunos elementos y de algunas estructuras, lo comentábamos.
Entonces hay una pequeña sesión arriba de uno de los edificios. Eh, Después de la exploración, el dejar la conexión para entender el espacio no era clara porque no había entendido el edificio, la persona que lo estaba trabajando. Me comenta Oscar que una vez que presentó el examen, lo entendió mejor y regresó al sitio y probablemente van a hacer algunas correcciones para que esa espacialidad y conexiones puedan ser mucho más claras, ¿no? Vamos a seguir ahora ya saliéndonos del parque Yaxanacún Naranjo. En el extremo norte del cuadrante está Río Azul y queremos completar que tengan un poco la visión de afuera del parque y vamos a pasar unas diapositivas. Este es en el noreste, es que no tengo en la esquina. Esta es una planta parcial. Cuando estuvimos viendo los distintos tipos de edificios, pasamos este edificio de Río Azul, que es de los pocos que tienen restos de arquitectura visible. Aquí está el grupo, estas son fotografías del 1987. Está el doctor Adams en su campaña. La razón de este proyecto fue, estabas haciendo saqueado, entonces habían enormes trincheras y el proyecto consiguió fondos para poder trabajarlo, argumentando, bueno, ahí está el arqueólogo Miguel Orrego y Crista Labarreda, que están haciendo el plano. Algunos de los túneles de saqueo, cómo se miran las capas, los pisos de edificios que comentábamos, y cómo es la cimentación de los edificios, los túneles de saqueo, las famosas tumbas de Río Azul, cavadas en la roca con pintura. Es nuestro maestro, don Jacinto Rosado Lanza. Él dice que construyó el Templo 1 porque él lo restauró. Estas pinturas ahora, después que terminó el proyecto, bueno, quisiera hacer también que comenté que la razón del proyecto de Río Azul, del doctor Adams, fue tratar, por esa gran cantidad de saqueos que había ejércitos trabajando. Pero lo curioso o anecdótico del proyecto es que el doctor Adams descubrió más tumbas, unas tumbas saqueadas y otros hallazgos, pero no rellenó ni un solo saqueo. Hizo sus propias investigaciones y hasta la fecha, hoy en día, Río Azul está, digamos, abierto, digamos, con saqueo. Y estas tumbas están cerradas por ahora porque seguían siendo visitadas y fueron depredadas, y hace como 3 años Libby Gracioso, que trabajó por acá un tiempo, tuvo un proyecto aparte donde documentó las tumbas y las selló, la restauró y las tienen tapadas para parte del problema del mantenimiento y la conservación. Estas son fotografías del 87, como les mencionaba, pero la prioridad, digamos, de proteger, de documentar y rellenar los saqueos todavía no ha empezado. Y la particularidad para la arquitectura es ese edificio, el A1, un extremo que es un edificio piramidal con una terraza a media altura que tiene otros edificios todos viendo para el frente, a la plaza, y este es uno de ellos. Esta es la crestería que aquí tiene restos de glifos todavía. Tiene una crestería hueca, donde puede entrar una persona. Se recuerdan que comentamos en los 7 templos que habían espacios donde podía entrar una persona y hacer ceremonias adentro, sacar humo. Este tiene hasta una especie de balcón. Aquí se mira bastante mal el glifo emblema de Río Azul.
Ahora podemos ver otra ciudad enorme que está empezando a ser trabajada, que se llama Chultún. Pero eh, comentábamos cuando estábamos hablando de la densidad de las ciudades y que Calakmul con Caracol, con Tikal y Yaxchá habían esas llamadas guerras de las estrellas, esos conflictos. A mí me parece que es un poco prematuro porque entre Calakmul o Tikal o Caracol y Tikal hay ciudades enormes como esta. Incluso ahorita hay una calzada y un nuevo edificio aquí, que son tan grandes que ellas todavía están como, como, digamos, los epigrafistas que leen las escrituras cuentan la historia. Pero si este edificio, como que es muy grande, pero que tiene escritura, pero está erosionada, ya no se puede leer, simplemente la borran del mapa. Entonces dejan como lagunas y se concentran donde hay epigrafía, que yo creo que es una historia entrecortada. Digamos. Yo creo que falta tiempo que se investiguen ciudades como La Honradez, Xmacabatún, Chultún, que puedan dar eh, verdaderos datos de la verdadera historia, porque ahorita, como les cuento, si no era lo que hacía Morley antes, tenía estelas con escritura, tenía una categoría alta, pero si no tenía, le tenía una categoría baja, aunque fuera gigantesca. Vemos el sesgo que le dan a solo basarse en una parte de la historia que es la escritura. Como aquí hay otra variante de cresterías. Aquí viene un edificio que ya está colapsado, aquí está la fachada. Ahí está Don Víctor. No sé qué día comentaba el doctor Siller de que se habían encontrado las herramientas que usaban los saqueadores. Aquí está la camita con que sacaban la tierra. Espérate, espérate. Esta fotografía ahora que llegó Oscar y se la mostré y no se identificaba. Oscar es el que está del lado derecho y si recuerdas, Víctor, que tenía el brazo roto. No, bueno, pero estuviste con lo del brazo roto y bueno, ha cambiado y ahí estábamos. Esa parte es interesante porque en pocos lugares se encuentran los artefactos de los saqueadores y en ese sitio llegamos, habían comido hasta con platos mayas, habían dejado ahí la comida tirada y se encontraron la forma en que sacaban el escombro del interior. Me decía Oscar que ya no usan esto, usan más otra tecnología y los encargados los pusimos allá a simular cómo se sacaba el material de esos túneles. Eh, es uno de los sitios que se visitaban en ese entonces y otro en el que estábamos fotografiando el interior. Otras vistas de una... ¿se recuerdan que refiriéndonos al Palacio de Nacum, por ejemplo, aquí está el norte, la plaza central con las estelas, los edificios principales y aquí está el área del palacio. Pero este tiene una variante, hemos encontrado dos variantes de palacios, unas que se elevan a manera de acrópolis y otras que no tienen esa particularidad de estar elevada, pero sí tienen una serie de complejos de patios que conforman el área de la vivienda principal, con una variante que es un detalle de arquitectura, un edificio vertical en esquina, combinado con edificios horizontales, que es clásico, clásico tardío terminal. ¿Mm? Este es un pasillo también de Holmul. Diferentes tipos de comunicación entre patio y patio.
otro pasillo sellado, una ventana del viento. Esto, también aquí lo particular de estas construcciones yo le llamo como almenas, que van creciendo patio con patio en las esquinas. Hay casos donde hay soluciones en que, lo vamos a ver más adelante, son bóvedas de 4 lados, son como conos y corresponden cabal en las esquinas de los edificios. Y hay como 4, 5, 6 ejemplos en esa región que es una solución arquitectónica. Llegan un edificio horizontal con otro y solucionan la esquina con una bóveda de 4 lados. Otras formas. Aquí salimos de Petén, bueno, salimos del noreste y llegamos a la parte sur. Una parte que fue a visitar el Juan Antonio, ¿no quieres explicarla? Incluimos estas imágenes porque a veces, ustedes pueden ver ahí, si no hubiera habido ese trabajo previo que a veces Oscar les pide a los del lugar, cayó un árbol, y ese trabajo yo creo que llevó varios días, tener justo el paso con el Land Rover, ese Land Rover viejito que podía entrar a muchos lugares, y vean los obstáculos en algunos puntos donde se tiene que cruzar, y bueno, la infinidad de árboles, no lo comentamos, pero esa llegada a Río Azul nos tomó casi un día porque teníamos que cortar árboles cada 5 minutos sobre el camino y en algunos de gran tamaño rodear. Entonces no es fácil el acceso. Este sitio lo visitamos conjuntamente. Es interesante porque sería el caso de un paisaje cultural apropiado y un paisaje sagrado, lo que son las cuevas, los cenotes. Sería una variante muy interesante a incluir en estas categorías. El sitio son estas cuevas muy pegadas casi a Belice, casi colindan con la frontera con Belice. Nos acompañaron los guardianes. Esta es una fotografía previa a la entrada. Este es el interior de la cueva, y lo interesante es que a la entrada hay estructuras. ¿Con cuál lo cambias? ¿Con este? Esto sí. Y lo interesante es que el interior, bueno, tiene estructuras y basamentos en lo que es la parte ceremonial de la entrada a la cueva, en donde además las ofrendas se siguen llevando. Eso creo que es una parte interesante, como el sitio tiene una connotación de patrimonio intangible, inmaterial. Las comunidades que viven en el lugar van y ofrendan al lugar, o sea, es un lugar vivo como lugar de referencia y de ofrenda, que eso también da otra significación arqueológica y trae hasta el momento actual lo que el sitio implica para la gente del lugar en su concepción. Lo que era muy interesante de esta visita era la presencia de pintura en el interior de esta cueva, de esta gruta, en donde los elementos de estalagmitas, estalactitas, fueron utilizados para hacer estas representaciones de glifos pictóricas, con un problema muy fuerte de conservación. Estaban en carbón, como si fuera un pizarrón con gis, entonces había que entrar, no acercarse, no tocarlas, porque una pasada de mano se llevaba toda la información. Recuerdo que recomendamos que se entrara con mucho control, que estuviera cerrado, que no entraran grupos numerosos, y inclusive no se podía uno acercar a las pinturas porque en algunas partes estaban sobre el lodo las huellas de las personas que pintaron el lugar. Era un lugar que probablemente debía haber tenido otro control mucho más estricto para todo esto, cosa que no se hizo, y años después nos comentaba Oscar que llegó un grupo de escolares en un camión, el guardia no tuvo el control y muchas de estas pinturas les pasaron la mano y se perdieron. Entonces son de estas pérdidas lamentables de un lugar en el que tuvimos la oportunidad de ver y que ahora
pues prácticamente algunas partes del sitio han desaparecido. Un lugar único por la presencia de estas ceremonias en el interior y representaciones de pintura. Ahí se ven algunas otras. En esta se ve un poco más claro. Ahí se ven unas que están completas, extraordinario ver el detalle de ellas. Aquí se ve mucho mejor. Y ahí en el piso se ven restos de esas huellas que no nos acercamos más. Es solo para saber si ya se han descifrado estos glifos. No sé si fueron trabajados y interpretados. Hubo una publicación en National Geographic, que ustedes deben tener por ahí, donde se fotografiaron. En realidad no sé qué dicen, pero sí están documentadas y varios arqueólogos, Jim Brady, por ejemplo, que se especializa en pintura en cavernas, National Geographic hizo un número y hay varias publicaciones, debería de buscarlo. La Universidad de Pensilvania tiene un grupo llamado la Sociedad Precolombina, y ellos tienen un grupo muy grande tanto de personas simplemente interesadas como profesionistas que se pasan descifrándolas y haciendo publicaciones. Entonces, si ustedes van allá, ellos son los que controlan mucho de los glifos y los resultados de los estudios que hacen y tratan de descifrarlas. Pero ese es un núcleo muy grande de personas expertas que los estudian. Entonces habría que preguntarle a ellos. Sí, creo que es la última. Sí. El sitio posteriormente se cerró, ahora no es accesible y creo que es la situación de muchas de las cuevas y lugares de este tipo, que no se debe de entrar en forma sin control. Probablemente deban de ser pues documentadas, debe hacerse un museo de sitio afuera donde se muestre lo que hay adentro, y el sitio debe ser conservado para especialistas, porque requiere no nada más la identificación de los glifos, sino fue un ambiente en donde hay vestigios arqueológicos que no han sido explorados en su conjunto. Entonces debe ser explorado poco a poco. Una cueva, desde el punto de vista arqueológico, nunca se excava en su totalidad. Se excava solamente una parte de ella y se deja como reserva para excavarla en otro momento. Ninguna de las cuevas en Europa se excavan en su totalidad, se van excavando en distintas épocas, estos años, porque la tecnología para encontrar información se puede mejorar con las nuevas tecnologías. Entonces, la forma de excavar las cuevas es muy importante y la deben de excavar especialistas que saben cómo recoger toda esta información. Debe haber mucha evidencia de flora, fauna asociada a la cueva, que no es evidente verla en superficie, que está en estratos. Seguimos con partes del libro, lo que comentábamos, que hay ciudades muy grandes, como esta que está aquí, Quinal, que tampoco ha sido documentada. Entonces, otra vez, partes de historias cortadas con arquitectura. O Siquín Sacán, por ejemplo, que tiene este edificio acá. Tiene también calzadas, una acrópolis por aquí. Y aquí hay un edificio particular, que es este que está aquí arriba. Este señor está parado aquí. Otra vez la fachada falló. Aquí hay dinteles originales. Hay restos de crestería en un edificio horizontal, digamos, que habíamos comentado que no solo los templos pirámide, pero este tiene una particularidad. Aquí está, que fue un daño relativamente reciente, en 1970, Nicolás Helmut
visita el sitio y toma fotografías de adentro. Yo no sé si están aquí, pero estas son las fotografías de Helmut, donde vemos la bóveda completa, los dinteles originales de madera, pero en los años 70, por la falta de mantenimiento y seguramente pensamos que fue una falla de sismo, que vino un temblor, abrió las paredes, cayó el techo y se volvió a cerrar. Ese es porque las paredes están, los 4 lados están, aquí lo miran ustedes. Pueden ver la bóveda. Estos muros se abrió y esto está ahora acá. Un bonito tema interesante para la restauración porque tenemos los datos, tenemos las fotografías antes del colapso y la situación actual. Y para terminar con el Petén, estas gráficas comparativas, aquí hay solo una parte de las 128 ciudades, pero estudiantes se han puesto a trabajar. Por ejemplo, aquí hay Acrópolis, aquí hay Calzadas, y están haciendo una síntesis de las 128 ciudades como una tabla sistematizada, donde podemos comparar. Por ejemplo, aquí hay diferentes tipos de palacios, cuerpos de agua. Digamos, cada elemento urbano o arquitectónico tiene un nivel. Aquí hay otro que es, por ejemplo, Acrópolis sin templo hasta aquí, grupos triádicos Holtún tiene, Calzadas Siquinzacán tiene, y así se van clasificando y podemos tener una visión panorámica rápida de qué son los elementos que conservamos hasta el momento. Y vamos a cambiar de... Bueno, pues aquí entreteniendo, ¿no? Los glifos es una cosa que aquí tienen grupos que están estudiando los glifos en conjunto con los arquitectos. No, ninguno de los arqueólogos. Estafeta. Vamos a seguir, ya solo nos queda La Blanca y San Clemente, para que lo miremos y terminamos la sesión de hoy. La Blanca es un sitio que está fuera del Parque Yaxanacum Naranjo y es del programa de sitios y comunidades, como les comenté. Este tiene una particularidad que es pequeño, está a orillas de la carretera y tiene la ventaja de que consiguió fondos adicionales de la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Valencia. Ellos están ahí desde 2005 y están haciendo un bonito trabajo. Nosotros lo comentamos 10 años antes. Tenía arquitectura visible, paredes de un patio interior, documentadas por Mervin en 1913, y tiene dos etapas. Este es un dibujo, es un palacio, pero no las dimensiones de Nacum. Tiene 2 patios, porque aquí hay esta es una etapa constructiva. Ahí tiene otra etapa, pero es una U con un edificio dominante, un corredor, hileras de cuartos de una sola crujía. Tiene un acceso aquí, un acceso aquí, un acceso aquí, y este es el edificio dominante. De la arquitectura del rango que comentamos anteriormente, que siempre estuvo expuesta, y por esa razón el proyecto de Yaxanacum Naranjo lo buscó porque estaba perdido, lo volvió a encontrar y afortunadamente se consiguió personas como las universidades de Valencia que ahora están invirtiendo. Otra vez, arquitectura es un tipo, como dije, un palacio pequeño, pero
tiene la pared, esta pared da también a un bajo, un muro, porque las actividades interiores son las principales. Es bien parado que hay el sistema constructivo similar al de Nacum, cuando comentamos que habían tecnificado tanto su técnica que las piedras exteriores no son estructurales, sino que son fachadas. Y aquí se puede notar o leer que se desprenden, porque no tienen las claves para meterse al núcleo del... Se mira mejor. Bueno, aquí tiene una clave. Aquí se nota dónde estaba el escombro, el vaciado que se hizo del edificio y esta enorme. Son espacios de veras monumentales, 6 metros de alto, y todos tienen cámaras. Un detalle de ese muro que está apuntalado, del patio interior, diferentes etapas de este edificio. La vista del patio, este es el edificio principal, una de las entradas principales, otro aquí y la otra acá. Otra vista del patio interior. Aquí, si ustedes observan, el criterio es distinto al que vimos en Nacum o en Yaxar. Por ejemplo, aquí el principio fue cubiertas protectoras y vaciado de cámaras. Diferentes trabajos. Un detalle de las vigas. Esta es una piedra de cornisa que tiene chiquito pero monumental y gigante. Miren el tamaño de una cornisa que están moviendo los trabajadores, que al momento del colapso pues se quedó enterrado en el escombro. Una particularidad que tiene el proyecto español es que tiene excelente calidad de trabajo de restauración, de estucos y de grafitos. Hay 3 o 4 trabajos de doctorado que están haciendo ahí. Esta es la profesora, la jefa de restauración, y tienen todas las posibilidades de los laboratorios de Valencia y hacen muy buenas publicaciones y excelente calidad de trabajo fino. Y están los estudiantes haciendo calcos de paredes con grafitos, escala 1:1. Y tiene un pequeño centro de visitantes, donde hay una reconstrucción de una bóveda, una arquitectura sencilla. Esta está a escala, con los sistemas constructivos esta es la parte del centro de visitantes. Esta es la entrada. Ese fue un proyecto que ganaron los alumnos de arquitectura de la Universidad Politécnica. Ahí están los estudiantes midiendo el patio, los muros lisos del patio interior. Podemos ver cómo se desprende la capa, en la dimensión, el tamaño. Aquí están en un corredor y uno debe imaginarse 2 metros o 1,5 metros para llegar al nivel del patio. Las personas que ingresaban ahí haber sido, porque son paredes en 3 lados, lisas, solo y un edificio. Los problemas de conservación de superficies. Aquí podemos ver uno de los espacios interiores. Una de las características de la Blanca son sus bancas. Y aquí, por ejemplo, aquí arranca el nivel del dintel a 3 metros. Imaginen, proyecten esta bóveda aquí y los espacios que hay. Tienen bancas de 6 metros, hasta de 6 y 2,30. Y son las bancas más grandes que se han encontrado en el área vertical. Todos los espacios tienen. Incluso los pasillos de control que platicamos que hay por 3 lados, tienen bancas.
Otros ejemplos de las bancas de la Blanca. Un ejemplo de esos pilares que dan acceso a la banca, aquí está la banca, y muestras de correas de uso para abrir y cerrar las puertas para entrar a los espacios. Hay una especie de mesa o tabla en un espacio especial. Los grafitos que mencionábamos antes están documentados todos. Hay una publicación de grafitos ahí, que a propósito fue presentada en el Congreso de Maístas ahorita en Viena. Hubo un taller solo de grafitos donde los españoles dirigieron la mesa. Me imagino que va a salir publicado. En la parte sur de la ciudad hay una parte más antigua, donde hay edificio, es el único edificio que tiene una especie de vertical, digamos como un templo, pirámide, porque vimos que en la parte del palacio, edificios horizontales y no hay ni un solo templo. Este que está en la parte sur, pero está conectado por una calzada con el palacio. Está el grupo de la doctora Cristina Vidal, que es la directora del proyecto. Y cerca de La Blanca hay un sitio, otro palacio, que tiene saqueos y en la parte de abajo hay un mascarón prehispánico. Están los estudiantes documentando el pintura mural. Esto es producto de los saqueos. Aquí había un dintel que podemos ver que colapsó. Esto fue reparado para cargar otra vez la fotogrametría en apoyo a la documentación precisa y rápida. Otro detalle de las marcas. Y aquí terminamos. Vamos a ver una otra. Otro comentario. Y para finalizar vamos a ver otro sitio pequeño parecido a La Blanca, que se llama San Clemente, también a la orilla de la carretera. Aquí les puedo explicar mejor. Aquí está Flores, Sebatical, Cebayaxá, y por aquí La Blanca está aquí, lo que acabamos de ver. Y ahora estos son los poblados y lo que vamos a platicar ahora es San Clemente. Un proyecto, es una serie de sitios que están aquí, pero hay comunidades cercanas. Entonces hicimos un proyecto de rescate. Esta es la vista para llegar a San Clemente. La ficha de San Clemente, bastante pequeño, 2 edificios verticales gemelos, un juego de pelota en plaza, la plaza principal y el palacio, acá. Aquí está en planta. 2 juegos de pelota. Aquí está mejor. Este fue documentado por Zapper en 1895. Ese es a la entrada, pues hay un panel con toda la historia del sitio desde que llegó Zapper en 1895. Ahí pasó Morley, Blom y varios autores y el concepto que se manejaba que vimos en la primera diapositiva. Este es el primer plano, también lo vimos el primer día, en 1895, que hizo este señor. El palacio, la plaza, el juego de pelota, los 2 edificios gemelos. Él no logra encontrar esta parte. Plano de Morley, los saqueos que tenían cuando llegamos en azul. La isométrica. Y generalmente lo que comentaba de los alrededores, curiosamente, es un núcleo, son
bastante pequeños y compactos, lo vieron La Blanca y San Clemente. Aquí en lo demás, pues hay canteras, posiblemente aquí hay un cuerpo de agua, pero no hay no hay calzadas, por lo menos no se han encontrado. Esta era la condición de los edificios gemelos en la plaza, aquí está la plaza. Durante la liberación y la consolidación tenían arquitectura por atrás visible desde siempre. Otra vista. Aquí está de los templos el juego de pelota en la plaza y atrás está el palacio. Es el juego de pelota en la plaza. Ayer les comentaba que tratábamos de tener aliados cuando hacíamos proyectos cerca de las comunidades. Aquí están los niños de la escuela jugando pelota en el juego de pelota. Fue muy divertido porque había un tonel aquí y otro tonel en un extremo y podían meterse a jugar todos los que quisieran y entonces el que tocaba el tonel era un punto. Y jugaban niños chiquitos y grandes. Yo me recuerdo que era divertido porque yo como jefe del proyecto era el Cujulajau. Me subía aquí y tiraba la pelota y ahí empezaban a jugar. Y como habían chiquititos también empezaban las maestras cuando iba perdiendo. Pero me recuerdo que un niño chiquitito se había emocionado tanto que agarró la pelota y no la quería soltar. Todos vinieron unos grandes, lo cargaron y lo fueron a matar contra el tubo. Así que fue punto. Y era divertido porque como es irregular, la pelota realmente distraía. Y las chicas jugaban a básquet, porque no había reglas, todo era válido, solo lo que tenían que llegar a tocar es el tonel del contrario. Entonces las chicas más inteligentes jugaban básquet, los chicos con patada. Y aquí tenemos ya partes del extremo donde está el palacio. Pueden ver aquí hay una puerta, un pasadizo que comunica con los patios, 2 patios tienen. Aquí se mira mejor. Es una fachada que también la constante de las ciudades, la fachada principal está aquí. Digamos, ese es el muro trasero. En etapa de construcción, aquí está otra vez el pasillo. Esta tiene 21 pilares y 21 espacios de acceso. Una escalinata monumental, aquí está la plaza. Estos son accesos a puros interiores, atrás está lo que es realmente el palacio. La escalinata que está la plaza, una escalinata monumental acá, un corredor, los pilares, por aquí anda el pasillo, y aquí habían también bloques de escalinata con cautivos. Entonces, podríamos decir, aquí está la escalinata, aquí está ese edificio largo, y el edificio largo tenía 2 pisos, una galería superior repetida pero tenemos otra vez todos los elementos simbólicos de la ciudad concentrados. Tenemos edificios verticales gemelos, juego de pelota, otro elemento arquitectónico gemelo. Aquí se puede tal vez entrar en esa teoría del Popol Vuh, los héroes gemelos, la entrada al inframundo, la parte esta de la plaza con estelas y altares que fueron saqueados, ya no existen, la escalinata con cautivos y el palacio. Digamos, tenemos los elementos que me dicen, y realmente sería difícil decirle a esta ciudad, pero el señor que vivió aquí ha haber sido muy importante, también del clásico terminal, digamos al final. No tiene glifo emblema, porque las estelas, no me recuerdo bien, Morley las documenta, pero fueron saqueadas
y seguramente bastante erosionadas porque no, pero los cautivos, creo que viene aquí, aquí están, en el eje central de la plaza. Se dieron cuenta que hay dos tipos de escalinata. Esta es la monumental, digamos, del eje principal. Aquí sobre esta pared hay un altar. La puerta central del eje es más grande, es escénica. Digamos, todos los elementos están repitiendo. Aquí están los cautivos. Otra vista de... Aquí están los elementos. Aquí está la entrada, aquí está el pasillo, las escalinatas laterales. Y por ejemplo, esto está todo convertido en plataforma para que se conserve los trabajadores haciendo el trabajo de... Y aquí hay una serie de vistas. El palacio se compone de dos patios. Un patio que pasa por el pasillo, que le decimos patio hundido, patio bajo, perdón. Y hay un edificio que tiene una escalinata interior que da acceso al patio alto. Y en el patio alto está el edificio donde vivía el señor. Otra vez en la parte más alta, con una terraza, 3 entradas, excelente calidad constructiva, algo que marca el centro, digamos. Esta es una serie de dibujos de las diferentes etapas de intervención. Aquí se mira bien. Aquí está el corredor que da acceso a estos espacios, gradas que bajan al patio bajo. Aquí está el edificio donde está la escalinata interior que llega a esta parte. Este es el edificio principal que está elevado, porque arriba hay dos, pero este está sobre esta terraza. Aquí una etapa de construcción, el patio bajo, el corredor. Aquí está el pasillo para llegar a la plaza principal, la escalinata para llegar, el edificio dominante, y aquí está el edificio de 21 entradas. Aquí está una planta, el pasillo está aquí, el patio bajo, la escalinata está acá, patio alto, viendo al este, el patio alto con la fachada, aquí está la escalinata, la galería, el área de la escalinata, el edificio principal, la terraza. Y aquí están los dos patios, el pasillo. Y una cosa que no pudieron descifrar los arqueólogos es que aquí miran ustedes diferentes etapas. Hubieron varias modificaciones con ellos, en el tiempo de ellos, y esas escalinatas que servían para subir al segundo piso, al patio alto, fueron selladas por ellos. Y alrededor construyeron esta serie de edificios. Y estuvimos buscando por todos lados dónde era el acceso y se supone que se descubrió que este es de 2 niveles. Y se piensa que por aquí era el acceso final, pero no se llegó a comprobar. Algunos detalles de los dibujos, el patio bajo, las gradas, el pasillo, que es una modificación de 3 edificios que son modificados para poder dar el acceso al palacio. Aquí hay un detalle que también lo podemos ver, es un dibujo de la Universidad Politécnica de Valencia. Aquí está la planta del pasillo al patio bajo, aquí está la plaza, el corte, diferentes tipos de bóvedas, acá también lo podemos ver. El patio alto, la escalinata, la terraza, la plaza principal. Otro detalle, cómo estaba el espacio antes. Tal vez ahora viene una serie de fotos sobre este detalle que quería pedirles el favor que tomen atención. Como hemos estado viendo, los dinteles de madera colapsan. Esta es la condición que encontramos al llegar.
y había este único detalle de una moldura del segundo piso. Entonces hizo una cantidad de trabajos acá para poder llegar a cargar estructuralmente ese espacio. Aquí tenemos una serie de fotos de las primeras. Aquí. Ah, no, perdón. Aquí está el trabajo de reintegración de dinteles y del muro para poder llegar a cargar esta parte original. Esta es la primera fotografía. No se mira nada, está aquí. Pero si siguen viendo esta cornisa que anda por ahí. Aquí está el dintel perdido, el ángulo de reposo que forma lo que queda del techo. La cornisa anda por aquí. Una medida preventiva, que lo empezamos a atender en 1995 y pudimos tener fondos para intervenirlo hasta el 2006. Entonces, todo ese tiempo se monitoreaba, se manejaba vegetación y se pusieron unos dinteles provisionales y aquí se llenó con piedras sin mezcla para poder que la carga no se perdiera. Pero sin embargo aquí se mira mejor la medida preventiva. Aquí está el objetivo que teníamos de que esta parte no colapsara. Aquí está el acceso al túnel. Aquí están las dos bóvedas que salen al patio. La medida preventiva. Aquí ya está haciéndose una medida permanente. Y aquí está reintegrado. Y la parte oscura es la parte original. Aquí se reconstruye podemos ver que cuando los bloques son los mismos bloques que estaban tirados aquí. Aquí se mira el escombro de las primeras fotografías. Esto es original, pero estaba cubierto por la tierra. La reintegración del dintel, esto se hizo para proteger y cargar esta parte de acá. Aquí se integró. Y aquí lo que queda del segundo piso que les mencionaba, que da a la plaza principal. Otra vista. Este se reintegró, estos no se reintegraron. Tienen nichos, estos están expuestos. Esta es una fotografía de cómo estaban los edificios antes de intervenir. Aquí podemos ver el escombro, los dinteles fallados, el estuco original. Este es un tabique. Comentamos que son muros paralelos estructurales y tabiques es de los pocos casos donde hay evidencia de cómo es constructivo. Incluso tiene una viga de madera aquí. Una de las habitaciones que tiene nichos, aquí tenía porque se perdió por la luz, manos pintadas en rojo. Aquí. ¿Dónde estaban las evidencias de los pasadores? Aquí está el arco, este es el que vimos que estaba reconstruido. Otra vista para el otro lado, una entrada a una cámara, nichos. Me imagino que la cama anda por aquí. Y estas son las reconstrucciones. No es el mismo espacio, pero es en San Clemente. Aquí está el dintel repuesto, esgrafiado con la fecha que se hizo la intervención. Y ustedes pueden ver que son las piedras. Cuando nosotros llegamos a San Clemente, entrábamos a este cuarto por aquí arriba, por el boquete, y todas las piedras estaban aquí abajo. Entonces simplemente se volvieron a poner y se marcan que son intervención nuevas por la sisa que está marcada, porque todo está estucado y estas son piedras estucadas también, pero repuestas. Y estos dinteles también, estos pasadores. Este es el pasillo. Esta es otra integración. Aquí está el dintel nuevo.
las piedras de bóveda, todo para poder completar los sistemas estructurales que estaban fallados. Teníamos, aquí hay otra vez nichos, una protección para que no entraran. El tabique que les comentaba, que está hecho con, este es lodo, y también fue documentado con fotogrametría. Este es el detalle de la escalinata interior. Esto fue reintegrado para proteger el piso. No se permite que pasen también. De los pocos en lo que tenemos, en los 128 fichas, hay 4 edificios que tienen escalinatas interiores en toda la ciudad. Tikal, Huachactum, que lo vimos también, y no me acuerdo cuál es. Este es el patio alto. El muro exterior, otra vez esa visión al exterior, extramuros de muro, de muralla, que marca la privacidad que hay adentro, que todo está para adentro del patio. Miren el tamaño de los muros. Es una esquina. En este caso no se topan los edificios, sino que hay como cuadro aquí. Pero miren la monumentalidad que tiene. Este es el patio alto visto desde afuera. Aquí atrás está el patio bajo y aquí está la plaza. Otro detalle, muro con problemas que se lavó aquí. Pero este es puritísimo, original arquitectura que siempre estuvo expuesta, digamos, la categoría que más nos gustaba atender. Pareciera como un castum romano. Aquí hay un ejemplo de, muchas veces se pregunta a uno para qué servían los pasadores. Unos decían que era estructural, que no sé qué. Aquí tenemos a los trabajadores que están usando los pasadores de la bóveda, que los usaron para cuando se hizo la construcción, y están aquí reparando los estucos. Aquí está en el proceso de estar tapando esta de aquí. Aquí vemos cómo utilizan los mismos agujeros y los pasillos y además teníamos nuestros albañiles que escogíamos los chiquititos, pasaban cabal. Pues unas cuantas hojas del informe. Se trataron de los detalles de los grafitos. Y también se hizo una publicación. Pero aquí teníamos, como les comentaba antes, esa relación de querer aceptar la participación de las comunidades. Entonces aquí pues se hacían publicaciones en el periódico. Figurillas que habían como 4 o 5 basureros estupendos a la orilla de los patios, con una cantidad enorme de... Aquí están los alumnos de la escuela cercana que llegan a visitar al proyecto. Lo que le comentaba ayer, aquí está la arqueóloga Miriam Salas, que está enseñándole un pito. Les muestra cómo el proceso que hacen de lavado de la cerámica. Y yo creo que aquí terminamos, que estábamos hablando de acá. Esto fue el último aporte que dio el gobierno alemán, fue una donación, y teníamos que hacer todo ese trabajo que vieron en 6 meses. Y como yo me estaba ahí todo el tiempo, pude tener una idea de que este es el costo en el año 2006, y el porcentaje del equipo de arqueología que documentó los saqueos, 2 chultunes, y apoyó a la liberación de escombros, ocupó el 30% del presupuesto, la restauración el 37%, y la logística, digamos, aquí había un problema de acarreo de agua, no había agua, entonces había que tener personal que fuera y viniera. Entonces, podíamos tener un sitio
70 personas. Un indicador de costos que a veces es difícil de poder tener cuánto me cuesta el equipo de arqueología, cuánto me cuesta la restauración. Aquí tuvimos la suerte, como eran 6 meses, 70 personas podía yo, y un dinero, digamos, cabal, y un objetivo. Entonces, de los pocos lugares que podemos ofrecer un dato de tener una idea de lo que puede costar una restauración de este tipo. Esta es una idealización del patio bajo. La reconstrucción que hicimos fue esta, de este edificio, donde el proceso de los dinteles. Por este pasillo se llega a la plaza principal. Este es el edificio que tenía la escalinata para subir al patio alto. De este lado solo había un solo acceso, y aquí estaba la galería. Y este es visto desde la plaza. Aquí está la escalinata salida, aquí estaban los cautivos, la notoria puerta más ancha al centro del eje, la terraza, patio alto. Y yo creo que aquí terminamos. Y un poco de propaganda para con las comedias. Por ejemplo, aquí, además de que jugábamos fútbol con los niños de la escuela en la plaza, teníamos un domingo, por decirte, cada mes, una vez, invitábamos a todos los amigos, arquitectos, de todos lados que llegaran a visitar el proyecto, porque habían proyectos de reforestación que hacían las señoras. Creo que aquí están haciendo. A veces no eran muy afortunadas, pero yo ya no me atrevía a decirles, mire, por favor, ahí no hagan tipo jardincito. Pero el objetivo era que ellas llegaran. Y, por ejemplo, ese domingo que teníamos invitados, decíamos a un montón de gente que llegara, pero que llegara sin su comida, que llegara a almorzar. Entonces las señoras de la localidad, las vecinas, preparaban comida, tacos, entonces todos llegaban con hambre, y cervezas también, y se hacía el juego de pelota de los niños y las señoras vendían su comida y todos contentos. Era un domingo en San Clemente diferente, era el stock. Y se logró una buena relación con la comunidad. Y esto lo pudimos sacar en el periódico. Y yo creo que aquí está la arqueóloga paseando a los niños. La arqueóloga mostrando el laboratorio, que eran totalmente rudimentarios, son un pedazo de lona encima y tablas hechas ahí en obra. Y las señoras que llevaban su comida y salían todos muy contentos. Y con esto terminamos la sesión de ahora. ¿Alguna pregunta o comentario? Quizás 2 comentarios rápidos y cedo el micrófono a los que nos estén siguiendo en la web y al público. El anterior sitio que tuvimos oportunidad de visitar, La Blanca, ha sido un trabajo muy bien desarrollado, muy bien documentado. Son de los pocos sitios donde casi después de una temporada se publican los informes, que eso ayuda muchísimo para ir entendiendo y trabajando el lugar. Quizás la observación que hicimos en esa visita fue que sería importante 2 aspectos. Uno, en relación al entorno, que los potreros, porque esto está dentro del pueblo, colindantes pudieran adquirirse y pudiera haber un área de amortiguamiento, porque si ustedes se fijan, se limpia un poco de selva, se dejan los árboles, pero en las orillas está totalmente talado. Entonces el sitio debe tener un área de amortiguamiento y quizás si al menos estos potreros alrededor del lugar pudieran adquirirse y reforestarse, el sitio quedaría prácticamente con un pequeño entorno dentro del propio poblado. Lo otro que observábamos ahí es la reestructuración de grietas y fallas debe de ser llevada a cabo porque no se hicieron los amarres suficientes, hay asentamientos de las plataformas y las grietas que deberían de tener algunos testigos para ver cómo están trabajando, deberían ser amarradas con la misma piedra, inyectadas para estabilizarlas. Quizás sería un trabajo de consolidación que habría que insistir
con los colegas de Valencia de que terminaran de estructurar los muros que están muy agrietados. En el caso del segundo sitio, San Clemente, es un sitio extraordinario y el entorno ha estado conservado. Es decir, aunque hay población cercana, hay selva, entonces esa elevación y el sitio tiene un contexto extraordinario que lo hace mucho más atractivo, ¿no? Un pequeño, pero con un entorno de selva importante, que una buena protección de ese paisaje y de esa reserva le daría el contexto y la protección en ambos sentidos, como paisaje, como patrimonio natural y cultural. Vamos a, si hay preguntas, si las puedes hacer y contestamos. ¿Quieren una por una o todas de un jalón? Ok, voy a hacer todas en un grupo, entonces permítanme. Ok, Roja nos dice, interesante lo que mencionó Oscar sobre el uso de agricultura intensiva. ¿Existen vestigios de canales de irrigación? Julio Torres dice, escuchando que se tienen que conseguir financiamiento para las consolidaciones. ¿Esto significa que el gobierno de Guatemala no hace aportaciones a los proyectos arqueológicos? ¿Por qué recurrir a financiamiento externo? ¿No es obligación de la IDAEH financiar las excavaciones de los sitios del país? Por esa razón es la que National Geographic quiere llevar las exclusivas de los descubrimientos, ¿no creen? Como pasó en San Bartolo Xultún con William Saturno. Bueno, gracias a los que nos escuchan en la red. Con respecto a la agricultura, sí existen canales, existen en Tikal, en los alrededores hay una combinación de terraplenes, canales, que sirven para, más que todo para drenar el agua de los campos de cultivo. Están en Poza Maya, comentamos ese aguada cuadrado de 200 por 200 y hay bastantes evidencias de que toda la región entre ciudades grandes con ciudades pequeñas estaba usada para uso, digamos, si estaba elevado para vivienda y si estaba con peligro de ser inundado para agricultura. Y con respecto a la otra pregunta, financiamiento, lamentablemente el Ministerio de Cultura de Guatemala, y me imagino que en otros países, cada vez es menor, digamos, no es una prioridad de Estado, y las condiciones del Instituto de Antropología e Historia de Guatemala no tienen suficiente presupuesto para atender la gran cantidad de patrimonio que tiene el país. Por eso es que se hacen alianzas con ciudades amigas como España, como vimos ahorita en San Clemente, o el Triángulo Yaxchana-Kun con Alemania, Japón está en Tikal, las universidades norteamericanas como Saturno en Chultún y San Bartolo, y son ayudas que palean un poco la falta de respuesta y obligación que tiene el Estado, pero sin embargo, con la ayuda que nos dan estas instituciones o países, todavía, como hemos visto en estos días, la situación de emergencia o de peligro del patrimonio que tenemos no está ni siquiera en un 20% atendida. Muy bien, muchas gracias. Había una pregunta aquí entre el público. Gracias, buenas noches. Fernando Godos, arqueólogo. A través de esta serie de diapositivas y la muestra de todos estos sitios, logro ver que el trabajo en sí de estos sitios se enfoca específicamente a la liberación arquitectónica. Nos mostraron evidencia de artefactos arqueológicos como restos de vasijas, tiestos, cerámicos, etc. Mi pregunta es, ¿por qué no lo veo? ¿Hay algún registro preciso durante la liberación arquitectónica de carácter arqueológico? Es decir, ¿hay algún control a base de retícula
¿no? Arqueológica a base de un control de nivel para la recuperación de material arqueológico que nos ayude no solo a observar la arquitectura, sino a llevar un control preciso y sistemático de los materiales. No he visto una retícula a lo largo de todo lo que ha mostrado. Entonces mi pregunta va en esto, ¿no? O sea, ¿hay un control preciso? Realmente lo que hemos mostrado es bastante parcial y, como dijo muy bien, casi sesgado en su totalidad a la arquitectura. Lo que yo no les presenté fue la parte arqueológica, por ejemplo, pero en aquella tabla resumen que vimos, los equipos son multidisciplinarios toda la vida y ellos tienen una especie de... La única diferencia de este proyecto, que era el más grande de... Aquí puedes ver que prácticamente un tercio del costo en San Clemente fue para arqueología. Eran 3 arqueólogos, pero lo único que tenían era 3 condiciones. Tenían, digamos, el tiempo también eran 6 meses. Entonces tenían que hacer cierta cantidad de pozos de sondeo en plazas y en patios para poder establecer la cronología del sitio. Tenían que documentar toda la arquitectura de esas manchas azules que vimos en el plano, documentar esa arquitectura, esos saqueos, sacar un informe, también buscando estratigrafía, a veces con excavaciones aleatorias, pozos enfrente, raspado de una pared para sacar los niveles constructivos, recoger la cerámica de saqueo, cerámica no contaminada, por decirlo. Los basureros, aparecieron 4 basureros que dieron una cantidad enorme de vasijas, miniaturas y pitos. Y esa era la labor, digamos, 2. Y la tercera era apoyar al equipo de arquitectura que iba a liberar en forma parcial los espacios interiores y a consolidarlos. Toda esa información los arqueólogos tienen su sistema, pozos de 1 por 1, 1,50 máximo, algunas extensiones, por ejemplo, no sé si se dieron cuenta cuando estaban esas paredes exteriores grandes de los muros, que hubo un derrumbe. Ahí había una trinchera de excavación nuestra, había un pozo de sondeo y queríamos saber la forma de las plataformas. Entonces ese pozo se extendió, se documentó y se tapó. Y cabal, donde estaba la trinchera, digamos, no consolidamos bien y se vació. Que estaba cabal la fotografía y los informes. Pero este equipo multidisciplinario, siempre mano a mano. ¿No? Quizás sobre todo de una arqueología de escombro, que muchas veces, a mí me tocó ver Templo Mayor, los contextos históricos se iban hasta llegar al contexto prehispánico, en este caso un contexto arqueológico, pero el trabajo que quizás también es muy importante para ambos, para la arqueología y para el restaurador, porque el saber cómo se hizo ese derrumbe nos permite no reconstruir, sino en algunos casos poder llegar a lo que es muy difícil, que es la anastilosis, que luego ese límite de anastilosis pasa a la reconstrucción. Entonces, si no se hace con un muestreo arqueológico, la anastilosis no se va a poder hacer. Entonces, creo que en ese sentido, la arqueología en este caso ha estado en un trabajo preliminar del escombro antes de trabajar los pisos, pozos, etcétera, de tener ya estratigrafías o excavaciones extensivas, que serían ya proyectos muy específicos que llevarían quizás más tiempo, pero yo creo que en este caso, y han sido, lo que es también importante es ver esta gráfica, porque nos permite ver que el trabajo arqueológico se lleva un 30%, que es fundamental. A veces los restauradores quitamos eso y se lo aplicamos a la reconstrucción. Entonces se ve que hay un porcentaje de apoyo científico a la restauración, un 30%. Un 40% que los arqueólogos de universidades como Pensilvania
se lo metieron al proyecto de investigación y dejaron el sitio saqueado. Tenían que haber aplicado ese 40% a conservar el sitio y no dejar las trincheras abiertas. Y el otro 30% de la logística que cualquiera de los dos proyectos se llevaría. Creo que la gran diferencia en esa gráfica es que este proyecto tiene un sustento arqueológico y tiene un 40% aplicado a preservar el sitio antes de seguirlo explorando, cosa que en los proyectos que vimos de Tikal no lo tiene. Iban a la búsqueda del dato, a la excavación profunda o extensiva, a los cortes, sin sentido muchos de ellos, quizás en ese momento no había tantos sistemas prospectivos, pero cero a la conservación de lo excavado y los rellenos, ¿no? ¿Hay alguna otra? Vamos a dar dos preguntas. Ahorita les decimos. A ver, Iván. Sí, bueno, al liberar las estructuras que quedan expuestas, las que dejan expuestas, ¿aplican alguna especie de tratamiento? Es un lugar húmedo y todo esto respecto a todas las humedades, filtraciones que puedan tener, hidrofugantes, impermeabilizantes o algo por el estilo. Y esa parte lo hacen los arqueólogos. El laboratorio de arqueología tiene personal especializado en hacer esos trabajos de relleno de sisas y y de la conservación. Algo que no les mencioné es que este proyecto de San Clemente tenía una particularidad. Teníamos 6 meses de trabajo, entonces, si lo comparamos con La Blanca, el ejemplo anterior que vimos, las palapas por todo, se lleva 5 años, por ejemplo, y va a seguir. Pero nosotros teníamos un fondo específico y 6 meses porque se terminaba el proyecto alemán. Y la parcialidad del director del proyecto que quería asegurar la arquitectura expuesta y las bóvedas, por ejemplo, se reintegraron dinteles en 6 espacios interiores y en la mayoría de los espacios interiores no vaciamos los edificios porque el objetivo principal era la arquitectura expuesta en peligro. Por ejemplo, hicimos una variante de que el escombro era liberado a cierta altura para que sirviera como un andamio para hacer una superficie, un capote a toda la arquitectura. Y el arqueólogo simplemente hacía por abajo, habían 2 o 3 que teníamos que liberar como el pasillo, que fue liberado antes no podías pasar por ese pasillo, te mataba la cabeza. Pero como queríamos habilitarlo, queríamos incorporar a la comunidad, abrimos ciertos pasillos, se descubrió que habían, no en todos los espacios, bancas, pero el arqueólogo corroboró con pequeñas calas, a topar, generalmente se topaba con el muro de la banca y se terminaba. No sabíamos la altura, o a veces sí, pero esa premura de tiempo y esa obligación de entregar un producto que iba a ser entregado abierto al público con un mantenimiento inseguro y una visitación hasta ahorita relativamente poca, porque los últimos 3 kilómetros entre la comunidad y el sitio tienen un camino que no es accesible todo el año, entonces solo puedes visitarlos ciertos meses y el beneficio, aunque se ha tratado de que la municipalidad o el gobierno, porque sí son una inversión más o menos grande, que ese pedazo de camino esté habilitado para que pueda llegar más gente, la comunidad pueda vender más y se visite y eso obligue a que se tenga un mejor mantenimiento. Pero hasta ahora, 6 años después, sigue siendo poco, se conserva. Por ejemplo, estas barreras que habían de madera en la parte alta, que sería la parte alta,
Por ejemplo, ahora llega, la última vez que llegué me agarré de la cosa y casi pedí que la quitaran porque ya era una amenaza, ya se había podrido, lo que usted me decía. Esa coloración de diferencia en los pocos meses se compone, porque no, los puros son muy gruesos y la humedad, digamos, nosotros alteramos el ritmo, pero no lo hicimos ¿cómo es? Mesuradamente, donde era necesario trabajarlo, se hizo, porque si hubiéramos querido tener más curiosidad científica, no hubiéramos terminado con el compromiso. La otra pregunta. $155,000. Sí, norte-sur. Mm. No, nada más. 4 y 6 grados al noreste del norte magnético. Sí. Sí. Aproveche que va a salir en la red. No, nada más quería comentar, es que es curioso, por ejemplo, en el Naranjo que había una declinación de 30 metros, esto es artificial, me imagino, al igual que en Teotihuacán hay una declinación de 30 metros de la Plaza de la Luna al río San Juan y tiene una orientación todos los edificios de 15 grados 30 minutos al este del norte magnético. Pareciera que guarda prácticamente la misma orientación la mayoría de los sitios en Mesoamérica, salvo excepciones, ¿no? Una posibilidad o algo que creemos nosotros, ustedes se dieron cuenta de los edificios, los astronómicos. Si ponen a ver las 128 ciudades, los que tienen, porque hay unos que no tienen, esos relojes en la ciudad están generalmente en el centro y en la parte antigua. Digamos, vienen desde el preclásico y se supone que el edificio vertical, al este, el largo, en Petén es de 170 metros de largo. Y esa particularidad de orientación de los edificios, generalmente si yo voy a hacer un edificio, lo tengo que orientar, pues tengo que hacer un montón de pedir que me hagan mis alineaciones. Y ahora se cree que esas alineaciones se hacían, pero se hacían principalmente en un edificio que iba a producir. Por ejemplo, yo tengo mi plaza central, mi edificio vertical, mi edificio alargado de 130 metros, 150, 170 metros, donde yo hago un análisis de orientación astronómico solar. Y después, para mí es muy fácil alinearme ortogonal o paralelamente a ese. Entonces, tengo en la ciudad una marca donde me dice, bueno, alíñate con este edificio largo, paralelo o ortogonal, y yo voy teniendo mi orientación en toda la ciudad. Eso no se puede comprobar, pero pareciera que por esa presencia dominante, cuando miren las tablas, pues buena parte, y hay otros que no la tienen, tienes que saber qué harían. Ser las estaciones topográficas, que al parecer en Teotihuacán las tenemos con las cruces punteadas, en algunos edificios o en el Cerro Gordo, y que están externas, y que Hartung ya venían trabajado para esa región. Y acá es interesante cómo en Tikal, por ejemplo, cada 20 años iban haciendo, al parecer, estos centros, hay 7, 8, unos más grandes, más pequeños, y en algunas ciudades como Nacum se repite, y en otras más de las que vimos. Más que en Nacum hay una y en Yashjan, ¿no? Y hay algunas otras. Hay algunos arqueoastrónomos que plantean que, bueno, obviamente tiene alguna relación con algunos astros, aunque ellos creo que los relacionan con todos, pero digamos que sí parece ser que está comprobado con alguna estrella en particular o un grupo de estrellas en una orientación solar, ortogonal como se dice, pero que va variando con el tiempo.
Es decir, por ejemplo, en Teotihuacán, en etapas tempranas, no tiene exactamente esta orientación, sino hay una diferencia de 3 grados, por decir, en las primeras etapas tempranas y ya en las más tardías es esta orientación que les decía. Pero parece que este patrón se repite en todo Mesoamérica y seguramente también en los Andes. Entonces, es interesante, claro que es otro tema de investigación que habría que ahondar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta del público? Muy bien, hoy fue una jornada larga y muy intensa. Estaríamos el día de mañana continuando con este ciclo en su 4.º día. Mañana tenemos preparado los sitios colindantes. Belice va a ser uno, Sunantunish. Vamos a tratar también el sitio de Copán en Honduras, que ha tenido trabajos y observaciones ahora fuertes a algunos trabajos recientes. Quizás el caso de los museos y el retiro de estructuras y metiendo el guardado de esas estructuras descontextualizadas en los museos y toda una serie de temas que, incluso el altiplano de Guatemala, particularmente el sitio Cumarcaj, que ha sido intervenido recientemente en los últimos años, Caminal Juyú, que Víctor tiene un trabajo sistemático que hacía cada 10 años, documentando qué tanto se perdía. Es un trabajo importante dentro de la ciudad y algunos otros que, Misco Viejo, creo que un problema estructural importante, y fueron algunos de los que en el 87 estamos queriendo hacer en esta retrospectiva un estudio de qué se ha hecho y cuál es la situación actual. Agradecemos a la gente que nos ha seguido en el web y mañana esperamos terminar más temprano para ellos. Y les agradecemos a todos ellos sus observaciones y comentarios. Muchas gracias. Nos vemos mañana.